Hoy nos adentramos en un caso que marcó un hito en la criminología de Pakistán y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, el caso de Javed Iqbal. Se trata de una historia que mezcla horror, obsesión y un deseo retorcido de dejar una marca en la historia criminal del país. En este caso, exploraremos no solo los crímenes cometidos, sino también las complejas dinámicas que lo rodearon. Javed Iqbal fue responsable del asesinato de al menos 100 niños en la ciudad de Lahore. Con un método meticulosamente calculado, los atraía con promesas antes de llevar a cabo sus atroces crímenes. Este caso no solo horrorizó a Pakistán, sino también que expuso la vulnerabilidad de los sectores más marginados de la sociedad y las fallas del sistema judicial para detener a un asesino en serie. En este caso, desentrañaremos quién fue Javed Iqbal, qué lo llevó a actuar así y por qué su caso sigue siendo uno de los más impactantes de la historia moderna. El caso tuvo lugar en una Pakistán marcada por profundas desigualdades sociales y una justicia a menudo ineficaz. La década de 1990 reflejaba tensiones económicas y una percepción pública de desconfianza hacia las autoridades. Un terreno fértil para que delitos como estos pasaran desapercibidos por largos periodos de tiempo. Este caso no solo sobresale por la gravedad de los crímenes, sino por la rareza con la que registra y analiza el fenómeno de los asesinos en serie en Pakistán, en un país donde este tipo de criminal es menos frecuente o menos documentado que en lugares como Estados Unidos. El caso de Javed Iqbal destaca como un ejemplo de los desafíos únicos que enfrentan los sistemas judiciales y sociales en la región. Además, provocó un debate nacional sobre cómo identificar y prevenir estos crímenes en un contexto cultural profundamente diferente al de Occidente. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias para todos los que me apoyáis por aquí, muchísimas gracias por vuestros likes, por vuestras suscripciones, por activar la campanita, por recibir todas las notificaciones cada vez que subo vídeo. Recordar que en este canal siempre tendréis 2 casos de forma semanal, pero no me quiero enrollar más y vamos directamente con el caso. Javed Iqbal Mughal nació el 8 de octubre de 1956 en Lahore, Pakistán, en el seno de una familia acomodada. Fue el sexto de 8 hijos y disfrutó de una infancia relativamente estable desde el punto de vista económico, aunque se destacó por ser un niño introvertido y solitario. La muerte de su padre, cuando Javed era adolescente, marcó un punto de inflexión en su vida, dejándolo con una fortuna considerable que más tarde utilizaría para financiar sus actividades criminales. Aunque asistió a la escuela y mostró interés por la mecánica, Javed nunca se destacó académicamente. A medida que crecía, comenzaron a emerger señales de comportamientos antisociales. Abrió un negocio de reparación de computadoras, pero a menudo usaba su posición para atraer a jóvenes vulnerables. Fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores, incluyendo agresión y comportamiento inapropiado, pero logró evitar consecuencias graves debido a la falta de denuncias formales y a la ineficiencia del sistema legal. Javed rara vez mantenía relaciones personales duraderas. Aunque tuvo algunos amigos en su juventud, su comportamiento errático y su personalidad manipuladora lo alejaron de quienes intentaban acercarse. Este aislamiento social, combinado con una obsesión por el control y un desprecio cada vez más profundo por la sociedad, moldeó su perspectiva y lo llevó a desarrollar fantasías perturbadoras. Su actitud hostil, especialmente para aquellos que veía como descartados por la sociedad, se convirtió en el motor principal de sus acciones criminales. La combinación de una independencia financiera que lo aisló de las restricciones sociales, una desconexión emocional profunda y la ausencia de consecuencias efectivas por sus actos tempranos permitieron que Javed Iqbal evolucionara sin freno hacia la figura del asesino que conmocionaría a Pakistán.
Javed Iqbal comenzó su serie de asesinatos en 1998, utilizando un método meticulosamente planeado para seleccionar y atraer a sus víctimas. Operaba principalmente en Lahore, enfocándose en niños entre 6 y 16 años, que vivían en condiciones de extrema pobreza o estaban en situación de calle. Su elección de víctimas reflejaba un profundo conocimiento de las vulnerables del sistema, ya que sabía que estos niños rara vez serían buscados de manera activa por las autoridades o por sus familias. Iqbal ofrecía comida, refugio y dinero como cebo para ganarse la confianza de los niños. Una vez que los llevaba a su hogar, los sometía a actos de abuso antes de asesinarlos. Según las investigaciones posteriores, estrangulaba a sus víctimas y luego desmembraba los cuerpos para deshacerse de ellos. En un intento por borrar cualquier evidencia, solía disolver los restos en ácido, un método que aseguraba que no se pudieran identificar fácilmente. Los crímenes de Javed Iqbal no fueron impulsivos, al contrario, se trataba de actos deliberados y calculados. Documentaba los nombres de sus víctimas, una práctica inusual que indicaba una mezcla de orgullo y necesidad de control. Esta lista, encontrada posteriormente en su residencia, sirvió como evidencia clave para confirmar el alcance de sus crímenes. Durante el periodo en el que cometió los asesinatos, la comunidad comenzó a notar la desaparición de numerosos niños, pero las denuncias se enfrentaban a la indiferencia de las autoridades. El miedo y la confusión crecieron, mientras los rumores sobre un posible monstruo en la ciudad empezaron a circular. Sin embargo, la falta de recursos y el desconocimiento sobre la magnitud del caso retrasaron cualquier intervención significativa. El momento decisivo llegó en diciembre de 1999, cuando Javed Iqbal envió una carta a un periódico local y a la policía confesando el asesinato de 100 niños. En ella detallaba sus métodos y sus razones, y se presentó como el juez y verdugo de aquellos que, según él, la sociedad había desechado. Algunas de sus palabras más impactantes fueron: «No siento arrepentimiento alguno. Maté a 100 niños y los disolví en ácido. Nadie se preocupó por ellos cuando estaban vivos, así que ¿por qué se preocuparían ahora que están muertos? No fui atrapado, me entregué por mi propia voluntad. Si no hubiera querido, nunca habrían podido detenerme. Quiero que me castiguen de la misma manera en que yo maté a esos niños, siendo disuelto en ácido frente a las familias de las víctimas». Este acto de confesión pública no solo evidenció su arrogancia, sino que también mostró su desprecio por el sistema judicial y su deseo de notoriedad. A pesar de su aparente arrepentimiento, su tono desafiante reflejaba una necesidad de controlar la narrativa incluso en su captura. La confesión provocó un frenesí mediático, movilizando a la policía y a los medios de comunicación para localizarlo. Las autoridades, inicialmente escépticas, se vieron obligadas a actuar con rapidez tras descubrir pruebas contundentes en su residencia, incluyendo la lista de las víctimas, frascos con restos humanos y herramientas que confirmaban sus macabros actos. La investigación del caso de Javed Iqbal comenzó oficialmente tras la publicación de su impactante carta de confesión en diciembre de 1999. Antes de esto, la policía había recibido múltiples reportes de niños desaparecidos en Lahore, pero la falta de coordinación y recursos, sumada a la apatía hacia los sectores marginados, había retrasado cualquier respuesta efectiva. La carta, que detallaba sus crímenes con una precisión escalofriante, obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas. Tras recibir la confesión, la policía localizó rápidamente la residencia de Iqbal, que se había convertido en una escena del crimen escalofriante. En su casa se encontraron frascos con restos humanos disueltos en ácido, así como ropa, zapatos y otras pertenencias de las víctimas. Además, una lista con los nombres y edades de 100 niños corroboraba los detalles de su confesión. Este hallazgo confirmó la magnitud de sus crímenes y provocó una indignación nacional. Pese a la contundencia de las pruebas, Iqbal no fue encontrado en su residencia. Había desaparecido antes de que la policía llegara, lo que desató una cacería humana a nivel nacional. La atención mediática presionó a las autoridades para intensificar los esfuerzos. Durante varias semanas, el país entero estuvo pendiente de la búsqueda, mientras los rumores sobre su paradero alimentaban el miedo y la curiosidad pública.
Finalmente, el 30 de diciembre de 1999, Javed Iqbal se entregó voluntariamente a la policía en las oficinas del diario The Daily Young, uno de los periódicos más importantes del país. Según él, se entregó para demostrar su control sobre la situación, afirmando que podía haber evadido a las autoridades indefinidamente si así lo hubiese deseado. En su declaración inicial, reafirmó su confesión, declarando que su objetivo había sido exponer la indiferencia de la sociedad hacia los niños en situación de vulnerabilidad. Durante los interrogatorios, Iqbal mostró una mezcla de arrogancia y frialdad. Respondía a las preguntas con calma y en ocasiones con actitud desafiante. A pesar de su confesión, en algunos momentos insinuó que había exagerado ciertos detalles, lo que llevó a las autoridades a investigar a fondo para corroborar cada una de sus afirmaciones. Su comportamiento calculador y manipulador complicó el proceso, pero las pruebas encontradas en su residencia eran irrefutables. La captura de Javed Iqbal fue un momento de alivio para la comunidad, pero también expuso las fallas sistemáticas en la protección de los más vulnerables. Su caso generó un debate nacional sobre la necesidad de reformas en los procedimientos policiales y judiciales, así como en la atención de las comunidades marginadas. La indignación pública por sus actos se convirtió en un llamado a la justicia exigiendo un castigo ejemplar para el hombre que había sembrado tanto dolor. Javed Iqbal mostró un perfil complejo que combinaba características de un asesino en serie organizado con rasgos psicopáticos. Era meticuloso, planificaba sus crímenes con precisión y tenía un profundo conocimiento de las vulnerabilidades de sus víctimas. Su elección de niños en situación de pobreza extrema refleja una inclinación hacia el control y el poder, dirigiendo su ira hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad. Además, la forma en que documentaba sus crímenes y su carta de confesión evidencian un fuerte deseo de notoriedad y un sentido retorcido de justicia personal. Desde el punto de vista psicológico, Iqbal parecía carecer de empatía y remordimientos genuinos, lo que le alinea con características típicas de la psicopatía. Sin embargo, su discurso desafiante, en el que se presentaba como un justiciero, sugiere también una profunda desconexión con la realidad y una autoimagen distorsionada. Su modus operandi, atraer a los niños con comida, dinero y refugio antes de ser sometidos a abuso, asesinato y desmembramiento, refleja un patrón cuidadosamente estructurado. A diferencia de otros asesinos en serie que suelen esconder sus actos, Iqbal parecía querer que sus crímenes fueran descubiertos, como lo demuestra su confesión detallada. Su motivación iba más allá del placer personal, ya que buscaba una forma de venganza hacia la sociedad y un reconocimiento de su poder. El caso de Javed Iqbal puede ser comparado con otros asesinos en serie que también se enfocaron en unas víctimas vulnerables y marginadas. Un ejemplo destacado es el de Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, quien asesinó a decenas de niños y mujeres jóvenes en la Unión Soviética. Ambos compartían un enfoque metódico en la selección de sus víctimas y un desprecio absoluto por la vida humana, aunque Chikatilo actuaba en un contexto de represión política, mientras que Iqbal lo hacía en un entorno de desigualdad social y negligencia institucional. Por otro lado, su caso también puede contrastarse con asesinos como Ted Bundy, quien se enfocó en mujeres jóvenes de clases medias altas, buscando satisfacción personal más que enviar un mensaje a la sociedad. A diferencia de Bundy, cuya habilidad para manipular y encajar en entornos sociales era clave para sus crímenes, Iqbal operaba desde los márgenes apuntando a los invisibles de la sociedad. Lo que distingue a Javed Iqbal de muchos asesinos en serie es su necesidad de control sobre la narrativa de sus crímenes. Su carta de confesión y la entrega voluntaria muestran una obsesión no solo en el acto de matar, sino con ser recordado por ello. Este rasgo lo acerca más a criminales como Dennis Rader, el asesino BTK, quien también buscaba reconocimiento público, aunque sus crímenes tenían motivaciones diferentes. En Estados Unidos, los asesinos en serie han sido objeto de una atención significativa tanto en la criminología como en la cultura popular. Nombres como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy son ampliamente conocidos, no solo por la gravedad de sus crímenes, sino también por cómo los medios de comunicación han moldeado sus imágenes. En el contexto estadounidense, los asesinos en serie son generalmente retratados como figuras carismáticas, calculadoras y en algunos casos hasta glamurizadas por las películas y la televisión. Este interés cultural ha generado una percepción casi mítica de este tipo de criminal, asociándolos con alto
altos niveles de inteligencia y una capacidad única para evadir la ley. Además, el sistema judicial y las fuerzas policiales en Estados Unidos han desarrollado perfiles psicológicos detallados gracias al trabajo pionero del FBI en los años 70 y 80. Este enfoque ha ayudado a capturar a muchos criminales, pero también ha contribuido a reforzar la imagen de los asesinos en serie como individuos únicos y excepcionales. En contraste, el caso de Javed Iqbal en Pakistán refleja una dinámica diferente. La figura del asesino en serie no está presente en la conciencia pública como en Estados Unidos, en parte debido a las diferencias culturales, económicas y mediáticas. En Pakistán, los crímenes de Iqbal no fueron inmediatamente reconocidos como parte de un patrón más amplio debido a la falta de experiencia en el manejo de este tipo de casos por parte de las autoridades. La sociedad pakistaní, marcada por una alta desigualdad y un sistema judicial a menudo disfuncional, también jugó un papel en permitir que los crímenes de Iqbal continuaran sin detección durante tanto tiempo. A diferencia de los asesinos en serie en Estados Unidos, cuyas víctimas suelen provenir de un espectro socioeconómico más diverso, Iqbal se enfocó exclusivamente en niños pobres y marginados, lo que evidenció una vulnerabilidad única en su entorno cultural. Mientras que en Estados Unidos los asesinos en serie a menudo buscan y logran notoriedad a través de los medios de comunicación, en Pakistán la carta de confesión de Iqbal marcó un punto de inflexión en la percepción de sus crímenes. A diferencia de los asesinos estadounidenses, cuya notoriedad a menudo surge de los reportajes sensacionalistas, Iqbal buscó activamente el reconocimiento enviando su confesión directamente a la prensa. Esto refleja una diferencia clave. En Pakistán, el papel de los medios de comunicación no era engrandecer al criminal, sino exponer un problema sistémico que el caso de Iqbal puso brutalmente en evidencia. El caso de Javed Iqbal destaca cómo las diferencias culturales afectan a la percepción y el manejo de los asesinos en serie. Mientras que en Estados Unidos existe un enfoque estructurado hacia la identificación y análisis de estos criminales, en Pakistán la respuesta inicial a los crímenes de Iqbal fue lenta y reactiva, reflejando una falta de preparación para lidiar con este tipo de casos. Además, la cultura estadounidense tiende a centrarse en las historias personales y psicológicas de los asesinos, mientras que en Pakistán el caso de Iqbal fue rápidamente politizado, convirtiéndose en un símbolo de las fallas sociales y del sistema de justicia. El caso de Javed Iqbal no solo es uno de los más macabros en la historia de Pakistán, sino también un recordatorio inquietante de cómo la desigualdad social, la ineficiencia del sistema judicial y la falta de atención a las comunidades vulnerables pueden crear un entorno propicio para que crímenes atroces ocurran sin ser detectados. Iqbal no actuó en un vacío. Sus crímenes fueron un reflejo extremo de las fallas estructurales y sociales que permitieron que un hombre pudiera asesinar a 100 niños sin que nadie se diese cuenta durante meses. La carta de confesión y la entrega voluntaria de Iqbal también revelan un aspecto profundamente perturbador de su personalidad, el deseo de ser recordado y de controlar la narrativa de sus actos. Más allá de sus crímenes, su necesidad de notoriedad y su falta de total de remordimiento plantean preguntas inquietantes sobre cómo la sociedad maneja y percibe a los asesinos en serie, especialmente en culturas donde este fenómeno no es comúnmente estudiado ni reconocido. Este caso, aunque único en su contexto, comparte similitudes con otros asesinos en serie a nivel global. Refleja cómo los asesinos como Iqbal pueden emerger en cualquier parte del mundo si las condiciones sociales, económicas y culturales lo permiten. Sin embargo, destacan las diferencias en cómo las sociedades responden a estos crímenes y qué aprendizajes se pueden obtener de ellos. La indignación pública que generó el caso de Iqbal subrayó la necesidad urgente de reformas en Pakistán, no solo en términos de justicia penal, sino también en protección de los derechos de los niños y las comunidades marginadas. A pesar de que el caso llevó a debates significativos, queda mucho por hacer para garantizar que tragedias como esta no se repitan. Al reflexionar sobre este caso, nos enfrentamos a una verdad incómoda. Detrás de cada crimen hay una sociedad que, de una forma u otra, permitió que sucediera. Javed Iqbal será recordado como uno de los criminales más notorios de la historia, pero su historia también nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionar qué podemos hacer como sociedad para proteger a los vulnerables. Ahora te pregunto, ¿crees que este caso podría haberse prevenido si las autoridades y la sociedad hubieran actuado de forma diferente?
¿Qué crees que es más efectivo para prevenir este tipo de crímenes? ¿Cambios en el sistema judicial o mayor apoyo a las comunidades vulnerables? Déjamelo abajo en comentarios. Y si eres muy introvertido, como te digo siempre, me puedes dejar un emote, que por ejemplo esta vez puede ser la bandera de Pakistán. Si te ha gustado este caso, te recomiendo el caso de BTK, un asesino estadounidense que he mencionado anteriormente. Este asesino buscaba reconocimiento mediático a toda costa y llegó a tener múltiples contactos con la policía para hablar de sus crímenes. Y recuerda, mantente siempre vigilante.